En el tapiz milenario de la fe, donde los hilos del tiempo y la eternidad se entrelazan, hay momentos que no son meras coincidencias. Son portales. Umbrales que se abren, revelando verdades que la mayoría prefiere ignorar. Hoy, vamos a atravesar uno de esos umbrales. Vamos a desenmascarar el misterio que rodea la elección de un nuevo papa. Un hombre cuyo nombre resuena con un eco ancestral, un nombre que trae consigo una profecía que ha mantenido en vilo a generaciones. ¿Es solo una casualidad? ¿Un giro más en la intrincada política vaticana? ¿O, por el contrario, estamos ante el cumplimiento de una advertencia que se forjó hace más de un siglo, una visión que hablaba del tiempo del demonio y su macabro designio sobre la Iglesia? Preparen su espíritu, porque lo que están a punto de escuchar no es una simple crónica, es un testimonio de cómo el cielo y la tierra, lo visible y lo invisible, convergen en un punto crucial de la historia. El 8 de mayo, el mundo contuvo el aliento. Desde el balcón de la Basílica de San Pedro, emergió una figura que, con su sola presencia, redefinió la narrativa de la Iglesia. El nuevo obispo de Roma, el sucesor de Pedro, eligió un nombre que inmediatamente encendió las alarmas de aquellos que comprenden los signos de los tiempos: León XIV. Un nombre cargado de resonancia, de historia y de una profecía que ha sido susurrada en los círculos más reservados durante décadas. ¿Por qué este nombre? ¿Por qué ahora? Para entender la magnitud de esta elección, debemos viajar al pasado, a un tiempo donde la fe se enfrentaba a desafíos monumentales, y donde un papa, en un acto de divina revelación, vislumbró una batalla cósmica por el alma de la humanidad. Retrocedamos al año 1884. Un periodo de profundos cambios, de revoluciones industriales y sociales que sacudían los cimientos de la fe. En el corazón de la cristiandad, el Papa León XIII, un hombre de profunda sabiduría y piedad, se encontraba celebrando la misa. De repente, su cuerpo se inmovilizó. Cayó en un estado de éxtasis, una parálisis que duró varios minutos. Cuando recuperó la conciencia, su rostro reflejaba una profunda angustia. Había sido testigo de algo que trascendía la comprensión humana. León XIII, con voz temblorosa, relató lo que había escuchado, una conversación entre la voz de Jesucristo y la voz estridente y blasfema de Satanás. El príncipe de las tinieblas, con una audacia impía, exigía a Cristo permiso para destruir la iglesia. «Puedo destruir tu iglesia», vociferó el demonio. Y lo más escalofriante, lo que ha resonado a través de los siglos, fue la respuesta misteriosa y perturbadora que Jesús le habría concedido: «Te concedo 100 años de mayor poder». 100 años. Un siglo. Un lapso de tiempo definido en la eternidad. La visión dejó a León XIII profundamente conmovido. Comprendió que la Iglesia entraría en un periodo de intensa prueba, de asaltos sin precedentes por parte de las fuerzas oscuras. Como respuesta directa a esta aterradora revelación, el Papa compuso la poderosa oración a San Miguel Arcángel, ordenando que se rezara después de cada misa en todo el mundo. Una oración de protección, un escudo espiritual contra las embestidas del mal. También publicó la encíclica Rerum Novarum, un faro de doctrina social que buscaba defender la dignidad humana frente a las ideologías deshumanizadoras de su tiempo. Pero la pregunta persistió: ¿cuándo comenzarían esos 100 años? ¿Y cuándo culminarían? Ahora, conectemos los puntos. El último papa en llevar el nombre de León fue León XIII. Su pontificado, que se extendió hasta 1903, marcó el final de un siglo y el inicio de otro. La visión tuvo lugar en 1884. Si los 100 años de mayor poder para el demonio se contaban a partir de ese momento, ¿significa esto que el ciclo concluyó en 1984? O, si se toma como referencia la promulgación de la oración a San Miguel Arcángel o la encíclica Rerum Novarum, ¿podríamos estar hablando de un periodo que se extiende hasta principios del siglo XXI? La incertidumbre ha alimentado un debate profundo en los círculos de fe.
Muchos han señalado la segunda mitad del siglo XX y las primeras décadas del XXI como un periodo de inusitada agitación, no solo en el mundo, sino dentro de la propia Iglesia. La secularización galopante, las crisis morales, la confusión doctrinal, las divisiones internas, la apostasía silenciosa. ¿No son acaso estas las manifestaciones de un poder oscuro actuando con una intensidad sin precedentes? Pensemos en los escándalos que han sacudido los cimientos de la Iglesia, la pérdida de fe en tantas almas, la proliferación de ideologías que contradicen abiertamente la doctrina milenaria. ¿No es esto precisamente el ataque que el demonio, con el permiso de Cristo, buscaba perpetrar? Si el tiempo de los 100 años se ha cumplido o está por culminar, la elección de un nuevo papa con el nombre de León adquiere una resonancia cósmica, casi profética. ¿Es una señal de que la era de prueba extrema ha llegado a su fin? ¿O es, por el contrario, un llamado a la batalla final, a un último y decisivo combate espiritual? El nuevo pontífice, León XIV, fue elegido el 8 de mayo. Para los que observan los signos, esta fecha no es una simple coincidencia en el calendario. Coincide con 3 celebraciones marianas y angélicas de profunda relevancia. Primero, es la fiesta de Nuestra Señora de Luján, patrona de Argentina. Una devoción que nació de un hecho sobrenatural. Una carreta que transportaba la imagen de la Virgen se detuvo inexplicablemente, negándose a avanzar. Fue como si la Virgen hubiera elegido ese lugar, ese pueblo, para proteger a sus fieles. La conexión con la tierra natal del anterior Papa, Francisco, y ahora la elección de un Papa con ese nombre, genera una curiosa línea de continuidad. Segundo, es la fiesta de Nuestra Señora del Rosario de Pompeya. Esta advocación está intrínsecamente ligada a la historia del beato Bartolo Longo, un abogado italiano que, tras haber estado inmerso en prácticas satánicas, tuvo una conversión radical. Dedicó su vida a difundir el rezo del Rosario y a construir el majestuoso santuario mariano en Pompeya. ¿Es una coincidencia que un papa que lleva el nombre del que invocó a San Miguel Arcángel contra el demonio sea elegido en un día tan significativo para la lucha contra el mal? Y tercero, y quizás el más impactante, es el día de la aparición del Arcángel San Miguel en el Monte Gargano en Italia. San Miguel, el guerrero celestial, el príncipe de las milicias celestiales, es precisamente el arcángel que León XIII invocó en su oración contra el poder del demonio. La elección de León XIV en un día en que el cielo recuerda a María 2 veces, como protectora y redentora, y a Miguel en su rol de defensor inquebrantable, no puede ser un dato menor. Estos 3 pilares espirituales convergen en la fecha de elección de León XIV. ¿Es el cielo gritando una advertencia? ¿O acaso nos está mostrando la senda para la victoria sobre el mal que, según la profecía, ha tenido su tiempo? La figura de León XIV, antes conocido como el arzobispo Robert Prevost, añade otra capa de fascinación a esta narrativa. No viene del intrincado y a veces opaco aparato central del Vaticano. Es estadounidense de nacimiento, pero su vida y su sacerdocio lo llevaron a las entrañas del Perú. Vivió 40 años en la exuberante y desafiante realidad latinoamericana. Fue misionero, formador, obispo de la diócesis de Chiclayo y superior general de los agustinos. Esto le otorga una perspectiva única. Conoce de cerca la religiosidad popular, la piedad mariana profunda, los desafíos pastorales de una iglesia vibrante y a menudo perseguida en América Latina. No es un burócrata de escritorio, sino un pastor con el barro en los zapatos. Fue creado obispo por San Juan Pablo II, una figura que en sí misma encarna la lucha contra el totalitarismo y la defensa de la fe. Más tarde, fue llamado a Roma, ocupando uno de los cargos más sensibles de la curia, prefecto del dicasterio para los obispos, supervisando los nombramientos episcopales en todo el mundo. Algunos lo ven como un puente vital entre el sur y el norte, entre la iglesia institucional y la vibrante iglesia del pueblo. Otros lo describen como un hombre que nunca generó conflicto, lo que le habría permitido navegar las complejas aguas vaticanas sin enemigos declarados. Su rol, aunque importante, fue más administrativo que decisivo en las grandes controversias del pontificado anterior. No fue protagonista, pero estaba estratégicamente ubicado.
Su silencio estratégico pudo haber sido la clave de su elección. Un hombre capaz de unir, de escuchar, de entender las diversas realidades de la Iglesia global. ¿Es este el perfil que la Iglesia necesita para enfrentar lo que viene? Un líder con experiencia de campo, pero también con conocimiento de las maquinaciones internas. La noche de su elección, la primera aparición pública de León XIV fue un momento cargado de simbolismo que desató el debate. Se presentó con el atuendo papal completo, museta, estola, cruz pectoral dorada y camisa con gemelos. Una imagen de gran pompa y tradición, marcadamente diferente de la de Francisco en 2013, quien salió a la logia sin estola ni museta, en un gesto de humildad y cercanía. Para algunos, este atuendo fue una clara señal de restauración, de un retorno a las formas y la solemnidad de la tradición católica. Para otros, simplemente un respeto por el protocolo y las formas litúrgicas. Pero más allá del atuendo, hubo un gesto aún más potente, un acto que resonó profundamente en el corazón de los fieles y que envió un mensaje inequívoco a un mundo y una iglesia en constante búsqueda de identidad: el rezo del Ave María. En un contexto eclesial donde a menudo se evita toda referencia que pueda parecer excesivamente mariana o dogmática, en nombre de un ecumenismo mal entendido o una sinodalidad diluida, este gesto fue leído como una afirmación clara de su devoción mariana y de su adhesión a la doctrina tradicional. Es un desafío sutil, pero poderoso, a la corriente que busca minimizar el papel de la Virgen en la vida de la Iglesia. En su primer discurso, León XIV mencionó a Cristo resucitado, habló del buen pastor y de la caridad, pero también repitió expresiones como todos, todos y la Iglesia sinodal. Esto, lejos de aclarar, abrió más preguntas que respuestas. ¿Significa que buscará conciliar la tradición con la modernidad? ¿O que las tensiones internas en la Iglesia, que se han manifestado en los últimos años, persistirán bajo su pontificado? La incertidumbre es palpable, y el silencio sobre temas sensibles como la misa tradicional, la ideología de género o el papel del magisterio anterior no hace más que aumentar la expectativa. Si la elección de León XIV ya estaba envuelta en un aura de misterio, los eventos que la rodearon intensificaron este sentimiento hasta niveles extraordinarios. 2 días antes de su elección, en la madrugada del 5 de mayo, un rayo impactó la cúpula de San Pedro. Fue presenciado por un periodista y fotografiado por una exreligiosa. La imagen circuló viralmente por las redes, y muchos la compararon con el famoso rayo que golpeó la misma cúpula el 11 de febrero de 2013, el día en que el Papa Benedicto XVI anunció su histórica renuncia. Pero esta vez, hubo una peculiaridad: el rayo pareció dividirse en el aire antes de tocar la basílica, como si una fuerza invisible lo hubiese desviado o atenuado. ¿Un signo de que el ataque fue contenido? ¿De que la protección divina sigue operando? Y el 8 de mayo, el mismo día de la proclamación oficial de León XIV, se registró un pequeño sismo en Roma. No fue grave, pero su ocurrencia justo en ese momento no pasó desapercibida. En la Escritura, los rayos y los temblores acompañan con frecuencia momentos de juicio, de revelación divina, de advertencia. Pensemos en el monte Sinaí temblando cuando Dios habla a Moisés, o los cielos abriéndose en los relatos apocalípticos. ¿Son estas meras casualidades? ¿Fenómenos naturales sin significado alguno? O, como sugiere el guión, el cielo a veces no grita, pero tampoco calla. Para los ojos de la fe, estas no son meras coincidencias, sino firmas divinas, sellos celestiales que nos indican que estamos ante un momento de profunda trascendencia. La Iglesia, el mundo, se encuentran en un punto de inflexión, y estos signos se presentan como un recordatorio de que no estamos solos en esta travesía, ni tampoco exentos de la intervención divina. La elección de León XIV ocurre en un contexto de máxima tensión global. Guerras que avanzan sin tregua, persecuciones contra cristianos que aumentan exponencialmente en varios países, y agendas globalistas que presionan desde todos los frentes para redefinir los valores fundamentales de la sociedad. En este escenario turbulento, la incertidumbre dentro de la propia Iglesia es un factor polarizante. ¿Será León XIV un papa con voz propia, o una figura influenciada por las fuerzas internas del Vaticano? Algunos observadores sugieren que el cardenal Parolin,
figura clave de la Secretaría de Estado, podría estar moviendo los hilos detrás del telón. Otros, sin embargo, insisten en que el arzobispo Prevost, ahora León XIV, tiene suficiente personalidad y criterio para no ser una simple marioneta. Su trayectoria como superior general de una orden religiosa, un cargo de liderazgo que requiere carácter y visión, respalda esta última visión. Esta incertidumbre se suma a un contexto de división interna en la Iglesia. Las tensiones entre facciones conservadoras y progresistas son innegables. La remoción de obispos conservadores y la promoción de otros alineados con la visión de Francisco durante su pontificado generaron heridas que aún no han cicatrizado. Las persecuciones a sacerdotes en varias naciones, la creciente confusión teológica, la falta de claridad en ciertos puntos doctrinales, contribuyen a un clima de malestar entre muchos fieles. ¿Qué dirección tomará León XIV? ¿Priorizará la unidad a toda costa o se inclinará por la restauración doctrinal y moral que muchos anhelan? Su silencio inicial sobre temas como la misa tradicional o la moral sexual es una incógnita que mantiene a todos en vilo. ¿Es cautela estratégica o un indicio de una agenda aún no revelada? La elección de León XIV no es un evento aislado. Es un punto de inflexión. Un cruce de caminos donde la historia, la profecía y la fe convergen. Los 100 años del demonio, el nombre que resuena con la batalla de San Miguel, los signos celestiales que nos interpelan, todo apunta a un momento de trascendencia. Estamos en el umbral de lo desconocido, pero también en la antesala de la esperanza. Porque si bien las fuerzas del mal han tenido su tiempo, la luz de Cristo resucitado, la protección de María y la espada de San Miguel siempre prevalecerán. La pregunta no es si el demonio ha perdido la apuesta, sino si nosotros, como fieles, estamos listos para la batalla que se cierne. Que Dios los bendiga, y oremos con fervor por la fidelidad de León XIV.